Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Escuela Judicial, un programa del Consejo de la Judicatura Federal dedicado a la difusión de temas jurídicos. En este programa vamos a hablar sobre la política de drogas y el papel del Poder Judicial de la Federación. Para ello contamos con la participación de Tania Ramírez Hernández, quien es actualmente secretaria técnica de cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Esta es Escuela Judicial. Comenzamos. Tania Ramírez Hernández es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derecho con especialidad en Global Health Law por la Universidad de Georgetown. Fue secretaria de la Junta Directiva del Comité de ONGs de la ONU en Nueva York sobre drogas. Es profesora en la especialidad en Derecho Sanitario de la Escuela Libre de Derecho y profesora en el Diplomado de Política de Drogas del CIDE, Región Centro. Es integrante de la red internacional Lawyering on the Margins y autora de diversos capítulos en libros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. El programa del día de hoy se refiere a la política de drogas y el papel del Poder Judicial de la Federación. Para platicarnos sobre este tema tan importante, hemos invitado a Tania Ramírez Hernández, quien es actualmente secretaria técnica de cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Estimada Tania, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada. Tania, cuéntanos de manera inicial, ¿qué es una política de drogas? Pues mira, Patricia, las políticas de drogas son todo este conjunto de reglas e instituciones que regulan cómo una sociedad o cómo un país aborda no solo el consumo, sino también toda su relación pues con las drogas o estupefacientes, psicotrópicos, es decir, desde el cultivo hasta quizá lo que se denomina como trasiego o transporte, producción, distribución, etcétera, todo lo que tiene que ver con la cadena, digamos, desde el primer paso o incluso desde las semillas en el caso de drogas que se siembran hasta la cadena o el último paso de la cadena que podría ser la distribución, la producción, la venta entre las personas. Y en realidad esto tiene una base en pues el marco internacional, que son las llamadas 3 convenciones de drogas o tratados de drogas, que en realidad conforman pues el marco para la fiscalización internacional de drogas a nivel mundial, todo este sistema de fiscalización que les impone ciertas obligaciones a los países, por ejemplo, para penalizar todo lo que tiene que ver con el tráfico pues de drogas. Tania, ¿cómo es la política de drogas en México? En México, bueno, pues en realidad estas obligaciones establecidas en el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas se han materializado en los países de distintas maneras. Sin embargo, podemos decir que actualmente en realidad el sistema que prevalece a nivel internacional y en todos los países es un sistema de prohibición. Es decir, prácticamente todas las actividades relacionadas con todas las drogas están prohibidas. El sistema internacional en realidad es un sistema que da una respuesta homogénea a drogas y actividades heterogéneas, es decir, todo está prohibido para todas las actividades. El Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas prohíbe todo lo que tiene que ver con usos no médicos y no científicos y se supone busca incentivar los usos médicos y científicos a contrario sensu. En México tenemos una política prohibicionista en general. En realidad es una política con reglas complejas e incluso hasta confusas, por ejemplo, para la gente de a pie o las personas consumidoras. Hay una tabla en la Ley General de Salud que permite y establece ciertas cantidades permitidas para el consumo personal de adultos. Sin embargo, todas las actividades correlacionadas con ese consumo personal que está permitido, por ejemplo, en el caso de la cannabis son 5 gramos, todas las demás actividades correlacionadas y necesarias para realizar ese consumo, como la siembra, la cosecha, incluso la distribución entre adultos a título gratuito, es decir, no una actividad comercial,
está prohibida. Eso por un lado, desde la parte administrativa. En cuanto al régimen penal, hay sanciones establecidas en el Código Penal Federal, donde también se castigan todas estas actividades y las actividades de transporte y distribución a gran escala, o el llamado narco, ¿no? Mientras que la Ley General de Salud se enfoca en el llamado narcomenudeo, el Código Penal Federal se enfoca en cantidades mucho más grandes. Eso en todo lo relativo al consumo llamado lúdico o personal adulto. En cuanto a los usos medicinales, aunque México tuvo una política prohibicionista durante mucho tiempo, hace algunos años se aprobó justo una ley, una modificación en la Ley General de Salud que permite los usos médicos bajo ciertas condiciones y donde ya existe un reglamento también para determinar bajo qué condiciones está permitido. También a grandes rasgos, esa sería nuestra política de drogas. En ese sentido, y particularmente pensando en que una persona probablemente necesite de hacerse de cierta droga para hacer un tratamiento de salud, pero de manera también más amplia, ¿de qué manera esta política de drogas y muy brevemente, antes de irnos a corte, de qué manera esa política de drogas tiene un impacto en el goce y ejercicio de los derechos humanos? Claro, mira, el régimen actual impacta de maneras pues muy importantes los derechos humanos de las personas, en tanto que para realizar una actividad que está protegida y reconocida, como veremos más adelante según la Corte, como es realizar el uso personal adulto, tiene que someterse a ciertos riesgos, a ciertos comportamientos que aún están considerados ilícitos, como es adquirir la siembra, adquirir las semillas, sembrar, cosechar, etcétera, y puede terminar, y es un fenómeno generalizado que está ampliamente documentado, en detenciones de personas que son únicamente usuarias, ¿no? Que son puestas a disposición y que aunque después pueden ser liberadas o pueden ser abordadas por otras vías, hay, digamos, sí una persecución sistematizada hacia ellos, y no digamos de las personas que son pues pacientes o que lo necesitan también para sus usos medicinales y de igual manera pues no pueden hacer el ejercicio de estos derechos y eso vulnera por supuesto que los derechos humanos de las personas y también de las personas que transportan pequeñas cantidades por diversos motivos. En el caso de mujeres en diversas situaciones de vulnerabilidad se ha documentado que también hay una situación sistemática en la que pues son encarceladas por transportar pequeñas cantidades. Muchísimas gracias. Entonces, Tania, digamos, hay muchas maneras. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Esta es Escuela Judicial, estamos hablando sobre la política de drogas y el Poder Judicial de la Federación. Sigan con nosotros, ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Tania Ramírez Hernández sobre la política de drogas y el papel del Poder Judicial de la Federación. Platicamos en el bloque anterior sobre qué es una política de drogas, cuál es la política de drogas en México, de qué manera esta política tiene implicaciones en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Ahora, recientemente diversos cortes y tribunales alrededor del mundo y particularmente en la región han abordado o han emitido sentencias relacionadas con la política de drogas. ¿Cuál ha sido el papel del Poder Judicial en estos fallos? Claro, pues sí, las altas cortes de la región, digamos en Latinoamérica, se han pronunciado y han sido capaces de traducir los efectos de estas políticas de drogas en los países en términos de derechos, del reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que están involucradas de alguna manera con ellas. Quizá las más relevantes, las decisiones más relevantes son las de la Corte Constitucional de Colombia acerca de la dosis de aprovisionamiento que garantizó que no solamente estas cantidades se establecieran de una manera rígida, sino que también se tomaran en consideración otros elementos para determinar si las personas estaban haciendo
uso personal o también podía haber la presunción de quizá realizar alguna actividad comercial. Está uno de los fallos más icónicos y quizá un poco más de poco más tiempo es el de Argentina, el fallo Arriola, donde también la Corte Constitucional se pronuncia de manera importante sobre los derechos de las personas y en términos del derecho a la privacidad. Por supuesto, la Corte Mexicana también ha sido paradigmática en este sentido e incluso abrió una ola de decisiones judiciales alrededor del mundo, ya no solo en la región. A la decisión de la Corte Mexicana le siguió un fallo de la Corte de Sudáfrica, donde decide una cosa similar al caso mexicano, permitiendo el uso personal de cannabis, e incluso un fallo también muy similar de la Corte de Georgia. Entonces, en realidad vemos cada vez más tribunales pronunciándose no solo en términos de los usos medicinales, donde también hay varias decisiones, sino en términos de los usos lúdicos o adultos. Enfocándonos un poco en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente sobre el uso lúdico de la marihuana, ¿cuáles fueron los criterios que estableció esta sentencia que han sido replicados o en qué el análisis de los derechos en los cuales se basa para hacer esta interpretación constitucional sobre el uso lúdico de la marihuana? Claro, quizá el fallo paradigmático en la materia de la Suprema Corte es el expediente 237-2014, que se resolvió por allá de noviembre de 2015 y en donde la Suprema Corte de Justicia, en su primera sala, declara por primera vez que el sistema de prohibición administrativa de la cannabis y todas las actividades relacionadas al consumo es inconstitucional. Y esto lo hace a partir del reconocimiento de que hay una vulneración de derechos que genera ese sistema de prohibición absoluta y en particular la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, con lo cual la Corte logra reconocer y ser el primer poder en México en reconocer que la política de drogas actual vulnera derechos y vulnera el libre desarrollo de la personalidad e incluso el derecho a la salud. Lo que la Corte determina después de hacer un examen a partir del test de proporcionalidad es que la medida pues no es necesaria, es decir, la afectación que provoca esta prohibición al derecho al libre desarrollo de la personalidad es extrema, ¿no? Hay maneras menos lesivas de abordar o de hacer un abordaje en torno a la regulación de esta sustancia y que además no es un sistema proporcional, afecta en una medida muy grave el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad. Con lo cual creó pues una argumentación sólida que muchos tribunales pues siguen emulando, mencionaba yo el de Sudáfrica, el de Georgia, pero donde además abre una discusión en México en la cual pues confirma un poco lo que ya se había documentado acerca de la vulneración de derechos relacionados con este sistema de prohibición administrativa. Muchas gracias, Tania. Vamos a hacer un brevísimo corte y enseguida regresamos hablando sobre la política de drogas, el papel del Poder Judicial y muy particularmente las sentencias tan relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ustedes les dejo con una reseña bibliográfica que estoy segura será de su interés. Ya regresamos, esto es Escuela Judicial. El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, es un libro que aborda los antecedentes del concepto de género, desde el planteamiento de Simone de Beauvoir, precursora del feminismo, hasta los pensadores modernos. Esta obra es una compilación de textos que incluye investigaciones sobre los significados sexuales, la revolución de género y los orígenes de la jerarquía de género. Analiza los aspectos metodológicos y antropológicos que han intervenido en la evolución de este concepto. Los autores de este libro explican cómo es que la sexualidad y el género toman forma a partir de las condiciones culturales y sociales en las que están insertos. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Tania Ramírez Hernández sobre la política de drogas y el papel del Poder Judicial de la Federación. Tania, platicábamos en el bloque anterior sobre esas importantes sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han sido también emuladas o han servido de inspiración también para otras decisiones tomadas por otros tribunales, altas cortes en el mundo, y particularmente nos mencionabas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la política de drogas desde una perspectiva constitucional, una perspectiva de derechos humanos. Hablábamos sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la aplicación de un test constitucional para analizar esta política de drogas. Así es, sí, es muy relevante porque la Corte decide analizar este caso en términos de libre desarrollo de la personalidad, y lo que argumenta esa decisión, y que se repite en los fallos subsecuentes, porque recordemos que esta decisión generó jurisprudencia, se repitieron otras 4 decisiones más, y digamos en ellas se confirma que esta actividad no está expresamente, es decir, el consumo lúdico no está expresamente protegida por algún derecho que esté expresamente también en la Constitución, sino que vincula dignidad contenido en el artículo 1 de la Constitución a el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se encuentra en tratados internacionales y que, dice la Corte, protege esta área residual de libertades que no está expresamente protegida por otros derechos o por otras libertades, y en la cual, bueno, pues el individuo tiene derecho a realizar ciertas acciones que sean de su elección, siempre y cuando no altere el orden público ni dañe a terceros, pero que le permitan desarrollarse como individuo, y es un coto vedado de su libertad, también dice la Corte, que se tiene que respetar y donde el Estado no puede intervenir con valoraciones o a partir de valoraciones morales. Esto se refleja además después en las diferentes tesis jurisprudenciales que emanan de estos 5 casos resueltos sobre el consumo lúdico de marihuana, y que fortalecen de manera importante la interpretación y el contenido normativo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ya había sido desarrollado en casos como divorcio sin causa, identidad de género, etcétera, pero que lo fortalecen de manera importante, y también algunas tesis jurisprudenciales que tienen que ver con el derecho a la salud y su contenido normativo interno y externo, lo cual en realidad nos hace ver que pues el debate sobre el consumo lúdico de marihuana tuvo efectos importantes más allá no solo de la marihuana, sino de los criterios de la Corte y del contenido de estos derechos. Tania, ¿cuál crees que es el principal reto para quienes imparten justicia de abordar temas como el día de hoy sobre la política de drogas desde una perspectiva constitucional, una perspectiva de protección a los derechos humanos? Claro, creo que el principal reto es justamente tratar de traducir o de encontrar de qué manera un sistema como prohibitivo, como el de la regulación de las sustancias, se relaciona o tiene impacto en los derechos, y saber hacer, digamos, esa traducción en términos de vulneración de derechos, y cómo es posible digamos, encontrar alternativas que sean menos lesivas para esos derechos y que nos permitan proteger de manera más efectiva pues, los derechos humanos de las personas. Así lo hizo esta sentencia, así lo hizo también la Corte en otra sentencia relacionada con el uso medicinal de cannabis, en donde ordena o reconoce la omisión reglamentaria de no haber publicado por parte de la Secretaría de Salud el reglamento sobre cannabis medicinal, y da efectos ordenando la publicación de este reglamento, con lo cual protegió no solo a la persona quejosa, sino digamos a toda la población en general que se benefició a la hora de que se publicó este reglamento. Entonces, creo que el principal reto es poder ver estos fenómenos en términos de derechos y buscar la manera
más amplia de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Muchísimas gracias, Tania. Sabemos también que desde la Escuela Federal de Formación Judicial y concretamente también desde la Secretaría Técnica que tú encabezas, pues también hay un interés y actividades muy importantes precisamente para dar una formación integral a quienes imparten justicia para que puedan contar con las herramientas adecuadas para hacer un análisis de los asuntos que tienen desde una perspectiva constitucional y de protección a los derechos humanos. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado, que nos hayas dado esta explicación tan importante sobre la política de drogas y las sentencias que se han emitido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos tenerte pronto en otra ocasión, Tania. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también que nos acompañaron el día de hoy. A nombre de todas las personas que hacemos posible Escuela Judicial, agradecemos su tiempo y su interés. Nosotros les dejamos con una dosis de cultura y como siempre les invitamos a conocer más sobre la riqueza y el patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Esto fue Escuela Judicial. Hasta pronto. Les saludo desde la Biblioteca del Centro Cultural Tetetlán para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. Tetetlán es una palabra de origen náhuatl que significa lugar entre muchas piedras, y es que en estos terrenos abunda la lava volcánica. Estamos en lo que fueran las caballerizas de la primera casa que construyó el arquitecto Luis Barragán en el Pedregal de San Ángel, un fraccionamiento que él planificó al sur de la Ciudad de México. La sutileza de las líneas que emplea y el entorno tan particular consolida un estilo arquitectónico que te envuelve en cada uno de sus elementos. El color, la luz y la naturaleza dan momentos de belleza en esta biblioteca pública especializada en arte moderno y contemporáneo, arquitectura, poesía e historia de México. Aquí encontrarán todas las monografías del arquitecto Luis Barragán y la mayoría de las reseñas y artículos que han sido escritos sobre él y su obra desde los años 30 del siglo XX. Actualmente, la biblioteca tiene un acervo de 27,000 ejemplares y es una de las más importantes de su tipo en América Latina. Todos los volúmenes, incluidos los libros de artistas y ediciones especiales, están disponibles para que cualquier persona los pueda disfrutar en cualquier momento. Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Pública del Centro Cultural Tetetlán, enmarcado en la Casa Pedregal de Luis Barragán, un orgullo más de México.